Hace un buen tiempo atrás, en realidad varios años atrás, alguien me preguntó y me dijo: pastor, basado en el Salmo número 82, usted tiene bien ir al Salmo 82. Me dijo: ¿a qué se refiere con el Salmo 82, versículo número 1? Cuando la Biblia dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses justos. También en el versículo número 6 de este mismo salmo dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Estoy en el Salmo 82. ¿Sí? Y la pregunta, insisto, es: ¿hay otros dioses? Esa fue la pregunta que se hizo: ¿hay otros dioses? Porque la Biblia misma dice: Dios está en la reunión de los dioses. Y claro, usted y yo rápidamente asumiríamos que está hablándose de dioses falsos, porque sabemos que hay un solo Dios. Asumiríamos. Pero varias veces he compartido con ustedes el hecho de que cuando estudiemos la Biblia no asumamos cosas. Porque ya asumimos suficientes cosas como es en nuestras vidas y que no necesariamente nos ayudan. Y cuando estudiamos la Biblia, muchas veces tampoco nos va a ayudar el asumir cosas. Porque es cierto, nosotros rápidamente podemos decir: hay un solo Dios. Y estamos en lo correcto, hay un solo Dios. Entonces pensamos que cuando se habla de dioses, tienen que ser dioses falsos, porque hay un solo. Un buen razonamiento, dicho sea de paso. Un razonamiento lógico y hasta podríamos decir un razonamiento hasta bíblico, porque si la Biblia nos enseña: hay un solo Dios. Pero se sorprendería usted, ¿sí? Nos sorprenderíamos nosotros. Nos sorprenderíamos nosotros de simplemente estudiar la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, vamos hacia allá para ver el capítulo número 22. Éxodo, en el capítulo número 22. Mira lo que se nos dice allí, algo muy interesante y que quizás usted no lo va a notar, pero yo se lo voy a explicar. Dando instrucciones ciertamente Moisés a su pueblo, dice: no injuriarás a los jueces. Rápidamente, ¿sí? ¿Quiénes son los jueces? Estoy en Éxodo capítulo 22, versículo 28. Preste atención para que así podamos nosotros estar en la misma página. ¿Sí? Yo estoy en la página número 60. ¿En qué página está usted? Repito, Éxodo capítulo 22, en el versículo 28 dice: no injuriarás a los jueces. Y decía, Moisés, hablando a su pueblo, le da instrucciones respecto a cómo tratar a diferentes personas dentro de su pueblo. Dentro del pueblo, eso es un mandato divino. Y dentro de ellos también se refiere a los representantes dentro del pueblo, representantes de Dios en los quehaceres de justicia. Pero algo muy interesante, y repito, dije, ustedes no lo van a notar acá, a mí también me costó notarlo, pero la palabra jueces, ¿sí? La palabra jueces en el versículo 28, es la palabra que nosotros conocemos como Elohim. ¿Y usted sabe qué significa Elohim?
ese vocablo hebreo que significa Dios. Acá está ese vocablo en plural. Por lo tanto, podría traducirse también como no injuriarás a los dioses. Pero sabemos que en este caso se refiere a los hijos de Dios en su pueblo que representan a Dios. ¿Qué quiero llegar? Que entiéndase, Dios a sus hijos, y ciertamente la Biblia nos enseña, nos adopta en razón a que tenemos su naturaleza. O sea, Dios mismo nos ve a nosotros como tú eres mío. Así como muchas veces nosotros decimos de tal palo, tal astilla. Tú eres para mí como si fueses un diosito, no en el sentido de ser poderoso, no en el sentido de ser soberano, sino en el sentido de tener la naturaleza de Dios. Mire usted qué grande, qué bendición en realidad diría yo. Es más, vamos a ir al Evangelio según Juan. Sí, vamos a ir al Evangelio según Juan. En el capítulo número 10, leyendo desde el versículo 33, estoy en Juan, capítulo 10, leyendo desde el versículo 33, mire también lo que la palabra del Señor nos dice. Le respondieron los judíos, hablando con Jesús, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Insisto, los judíos hablando con Jesús, porque no contra Jesús. Jesús le respondió en el versículo 34: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. La ley menciona al pueblo de Israel que por ser ellos hijos de Dios, ellos también son vistos por Dios como de tal palo, tal astilla. Como Dios, insisto una vez más, por favor, no se confunda. No estoy diciendo que usted, por lo tanto, es soberano, usted es autoridad, usted es poderoso. No, en el sentido simplemente de Dios nos ve a nosotros como sus hijos y, por lo tanto, en instancias, sobre todo refiriéndose al pueblo de Israel, se refirió a su pueblo como dioses. Así que en el Salmo número 82, cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, se refiere a Dios está en la reunión del pueblo de Israel, su pueblo. Un pueblo a quien Dios amó, un pueblo a quien Dios vio de una manera muy especial, al punto de identificarnos consigo mismo. La Biblia nos enseña a nosotros que ciertamente, como hijos de Dios, nosotros sin duda que somos especiales para Dios. En 1 Pedro se nos dice, por ejemplo, sed santos, porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos ya esa naturaleza en Cristo, esa naturaleza de santidad, esa naturaleza también de pureza. Tenemos nosotros, repito, aquello especial que solo Dios puede brindar. Con esto en mente, quisiera que en esta ocasión, con este pasaje en Efesios, vamos a ir a Efesios, lo que nosotros estudiemos es que Dios labora continuamente, Dios labora aún cuando usted piensa que nada está haciendo Dios. Dios labora con usted, Dios labora en usted con el propósito de que usted y yo reflejemos más y más en nosotros una vida conforme a Jesús. Muchas veces nosotros nos preguntamos hasta dónde está Dios. ¿Por qué razón es que nosotros seguimos siendo como somos?
¿Por qué razones que nosotros seguimos actuando como actuamos? ¿Por qué razones que muchas veces nosotros no estamos interesados en dónde está Dios? Porque pensamos si Dios estuviese acá, Dios estuviese interesado, entonces mi vida sería distinta. Entonces mi vida sería ciertamente cada vez más y más tocada. Entiendan, Dios está. Y Dios está continuamente trabajando con el propósito de que usted y yo seamos más y más como Jesús. El problema nunca es Dios. El problema somos nosotros que no queremos rendirnos a ese nuestro Dios. Comienza el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Voy a demorarme acá. Por favor, este versículo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra pues básicamente significa en razón a lo que ya se ha dicho. El tema es que nosotros muchas veces nos descuidamos de lo que ya se ha dicho. ¿Qué se ha dicho hasta acá en el libro o en la carta a los Efesios? ¿Qué se nos ha dicho? Se nos ha dicho, oye, miren, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes no pertenecían a la nación de Israel, por eso no tenían un pacto con Dios. Pero en Jesús, Dios nos brindó salvación. Y en Jesús, a través de la iglesia, Dios también hizo un pacto con nosotros. Dios hizo algo distinto con nosotros. Por eso es que como iglesia, por eso es que como hijos de Dios, se nos dice a nosotros, ya no andemos como los gentiles. No vivamos como los que no creen, sino tenemos nosotros más bien que despojarnos de nosotros mismos, de ese viejo hombre, para renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos, entonces tiene que ser renovado. De lo contrario, vamos a seguir pensando como antes, como siempre. ¿Y cómo lo renovamos? Cuando nos vistamos de Jesús. Entienda usted, cuando usted y yo lo vistamos más de Jesús, esto que se nos dice acá, más va a ser el resultado de lo primero. Sé pues, es importante eso. No comienza acá el tema viene desde el inicio de la carta. Por lo tanto, sé pues. Y la palabra sed, muchas veces, ¿cierto? Dependiendo de su uso, puede significar sed tengo. No, es el para. Pero acá es un verbo, y es un verbo que es imperativo. ¿Qué significa un verbo imperativo? Esto es que Dios le está dando un mandato. Eso es lo que significa un verbo imperativo. Dios le está dando un mandato. Y no solamente es un verbo imperativo, sino también es un verbo presente. ¿Qué significa un verbo imperativo presente? Que es una orden para que usted y yo continuamente la ejecutemos. Eso es lo que significa. Nosotros muchas veces pensamos que nos vamos y hasta nos damos vacaciones de Dios. Hermanos, no nos demos vacaciones de Dios. Para nada. Entendamos cuánto necesitamos de Dios. Es más, cuando más vacaciones nos damos de Dios, más perdemos en nuestras vidas. Aquí no le gustan las vacaciones. A todos nos gustan las vacaciones. Pero muchas veces caemos en darnos vacaciones de Dios. ¿A qué me refiero de Dios? De obedecer a Dios. Y muchas veces simplemente seguimos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro sentir. Porque usted y yo también necesitamos, decimos nosotros así, no nos damos cuenta cuánto perdemos en Dios. Porque si nosotros no perdiésemos, Dios no nos hubiese dicho esto. Sed, pues. No nos diría a nosotros, este es un mandato, este es un mandato continuo. Pero muchas veces se acaba el domingo, se acaba el servicio y se acabó nuestra obediencia a Dios. Muchas veces se
servicio y se acabó nuestra obediencia a Dios. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y no es la idea esa. Nunca. Cuando usted duerme, ¿para quién debe dormir? Cuando ronca, ¿para qué ronca? Para fastidiar que está cerca, ¿no? Hermanos, todo lo que hagamos, todo, sea de palabra o de hecho, hagámoslo ¿para quién? Para Dios. Y necesitamos nosotros aprender a vivir así. No solo ello, sino que la palabra ser, fíjense el verbo aquí, ser, es un verbo que más bien indica llegar a ser. O sea, ustedes básicamente esfuércense por llegar a ser, porque por naturaleza no lo somos. Por ello es despojarse de sí mismo, por ello es vestirnos de Dios. De lo contrario, no vamos a llegar a ser. De lo contrario, no vamos nosotros a cambiar. Y este llegar a ser ciertamente es un cambio, ¿sí? O una mejora de condición, es de ser como punto A a punto B. Pero en todo caso, yo quisiera que nosotros lo veamos así, es de ser de como usted es a como Jesús es. O sea, que nosotros lleguemos a ser como Él. O sea, es un cambio. No simplemente es, oye, ya voy a obedecer, pero no cambiamos. ¿Qué está pasando si no cambiamos? Posiblemente no estamos obedeciendo a Dios. Si nos seguimos nosotros con ese viejo. Mira un ejemplo, ¿sí?, de lo que básicamente este verbo indica. Vamos a Mateo, ¿sí? Vamos a Mateo en el capítulo número 10. Mateo, capítulo número 10. Mira lo que se nos dice en el versículo 25. Mateo 10, 25. Mira lo que dice, ¿sí? Mateo 10, 25. Dice, bástale al discípulo ser. Esta palabrita ser, ¿qué significa? Llegar a ser. O sea, pasar de una condición a otra. O sea, yo, que me seguía a mí mismo, como discípulo, ¿a quién tengo que comenzar a seguir? Dice, repito, bástale al discípulo ser como su maestro. O sea, ese es el significado de llegar a ser. O sea, repito, ¿sí?, es un cambio de condición. Condición espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que con cambiar nuestra condición, qué sé yo, social, económica, entonces podemos estar bien. Quizás para nuestra sociedad. Pero para Dios es el que haya un cambio espiritual. Un cambio muy dentro de nosotros. Para que como discípulos seamos como quien. Como el maestro. Eso es ese es el ejemplo de lo que significa este verbo. Llegar a ser como tal. Y si regresamos a Efesios, entonces se nos está diciendo a nosotros, digo en Efesios el capítulo número 5, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero entender que es Dios quien nos está mandando en razón a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Se nos dice, pues, y se nos da un mandato continuo, un mandato de ser
continuamente ser, ¿sí? Vosotros estar continuamente llegando a ser qué cosa. Y ahí está. Qué grande la palabra para mí, ¿sí? No sé, ahí está. Respuestas, ahí están. Hermanos, lo que usted y yo más necesitamos siempre es prestar atención a la palabra. Es lo mejor que pudiésemos nosotros. Alguien escuché hace mucho tiempo decir, si creyentes escuchásemos a la palabra de Dios y la obedeciésemos, posiblemente ya no necesitemos más consejos en el mundo. No le estoy diciendo que seríamos perfectos, no. Pero si en verdad nosotros prestásemos atención a ese Jesús, escuchásemos a ese Jesús, creyésemos en ese Jesús, nos rindiésemos a ese Jesús, nuestras vidas irían cambiando. ¿Por qué razón? Porque llegaríamos a ser más y más como Jesús. Y se nos dice invitador. Para mí, busqué en el diccionario, en mi diccionario bíblico, ¿qué significa? Imitar algo. Básicamente, imitar algo. Y sí, eso es lo que en verdad es. Pero en realidad es seguir, en este caso, o emular, o actuar, ¿sí?, de acuerdo a la conducta de otro. Eso es lo que es. O sea, nosotros como general queremos ser como alguien en nuestra sociedad. Usted quizás quiera ser, si le gusta el deporte, si le gusta la moda, si le gusta, qué sé yo, el dinero, y sí, bueno, desde jovencitos estamos en eso. ¿Se ha dado usted cuenta que por lo general usted no va a escuchar en nuestra sociedad? Y lamentablemente poco también en nuestras iglesias decir a personas, yo simplemente quiero ser como Cristo. ¿Por qué no escuchamos? Ya. Y no enseñamos eso tampoco, porque cuando nosotros tratamos de motivar a la gente, ¿qué les decimos? Miren, sean como estas personas que ciertamente han logrado tantas cosas. Ojalá no decimos, ¿por qué? Porque para nosotros Jesús no logró mucho en la sociedad. Incluso hablábamos nosotros el día miércoles, por favor, que se inviten, hermanos, estúpido, iglesia, por favor. Involucren a estudiar con la iglesia. El día miércoles de la noche no solamente veríamos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia respecto a cómo el mundo va a ver a los creyentes. No nos va a ver como a los ganadores. Y de ganadores, cuando yo quiero ganar, ustedes quizás están confundiendo, sería ganaderos, ¿verdad? No nos va a ver como el mundo. El mundo no vio a Jesús como ganador. ¿Qué hizo Jesús? El mundo no vio a Jesús como ganador. Y además dice la Biblia, ¿verdad?, que somos nosotros vistos como ¿qué cosa? Como ganado, camino al matadero. Así dice. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Somos más que vencedores en aquel que nos ama. Esa es la forma como nos ve Dios. Por eso es que nosotros muchas veces, lamentablemente, equivocados, estamos yendo detrás de búsqueda de lo que es popular, de lo que no. Hermanos, entiendan. El mundo no te va
va a ver necesariamente como exitoso porque eres creyente. No es así. Por tu fe, el mundo posiblemente te ve como un perdedor, porque no haces lo que los otros hacen. No vas detrás de lo que los otros hagan. Dios, en Jesús nos ve más que vencedores y ciertamente respeto lo que otros puedan decir de mí. Pero si hay algo en lo cual estoy muy interesado en cuanto a su opinión, es la opinión de Dios. Y entiendan, necesitamos nosotros emular a quién. Dice acá, mire usted, imitadores de Dios. Una de las cosas que agradezco a Dios y agradezco también los testimonios de mis hijos es que en algún momento han dicho, yo quería ser como mi papá, ya no voy a papá, pero en algún momento yo quería ser como mi papá. Gabriela, me acuerdo que en una ocasión dijo que ella escuchaba cómo eran mis sandalias, ¿no? Mis sandalias. Y ella también se puso sandalias y comenzó a imitar para ser como su papá. Hermanos, seamos como Dios, nuestro Padre. No tiene usted que imitar a otros. No que mira que nosotros hacen esto, que nosotros hacen esto, que nosotros hacen. Usted tiene que hacer lo que Dios hace. Necesitamos imitar a Dios. No, pero es importante esto también. No, nosotros ponemos una lista de cosas que son importantes. Por lo general, Dios no está necesariamente lo primero. Y Dios lo dice, mírenme. Lo mejor que usted y yo podemos hacer, primero, por esa iglesia, es imitarnos. Lo mejor que usted y yo podemos hacer por nosotros mismos, segundo, es imitarnos. Lo mejor que usted y yo podemos hacer por nuestra familia, tercero, porque nosotros por ejemplo no nos podemos dar esa familia de Federico, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la familia de Federico. Sí, pero si no estás teniendo la educación correcta en Jesús y su iglesia, ¿cómo vas a poder ser de bendición para tu familia a la manera de Dios? Bueno, suena lógico, claro que sí, porque en este mundo nos bombardea, esta sociedad nos bombardea con ¿qué es lo más importante? ¿Sabe usted cuándo en esta carta, sí, a los Efesios, ¿sabe usted cuándo es que se comienza a hablar de la familia? Esta carta tiene 6 capítulos. ¿Sabe usted en qué capítulo se comienza a hablar de la familia? Al final del capítulo 5. Básicamente en el capítulo 6, pero después le voy a explicar por qué al final. En el capítulo 6, en realidad es, no técnicamente nada. Y tampoco todo el capítulo se pasa el escritor hablando de la familia. ¿O sí? Creo que esto debería nosotros hacernos comprender algunas cosas. No estoy diciendo que la familia no sea importante. Claro que es muy importante. Pero lo que estoy diciendo es que si en verdad usted considera su familia importante, usted tiene que permitirle a Dios cambiar su vida. Y la única manera de cambiar su vida es permitiéndole a Él que nos salve, permitiéndole a Él que nos guíe a una iglesia como discípulo de Él y que conforme usted vaya creciendo, usted va a ser una bendición para su familia.
Pero para nosotros por lo menos es distinto. Necesitamos nosotros ver las cosas conforme Dios y dejar de ver las cosas como nosotros por lo general queremos verlas. O como nuestra sociedad nos guía, ¿cómo verlas? Usted y yo por lo general más imitamos a nuestra sociedad que a Dios. Y lo triste es que pensamos que estamos bien. Y hermanos, si usted y yo no estamos haciendo lo que Dios nos dice, nunca vamos a estar bien. Nunca. Así que emulemos a Dios. ¿Qué cosa es imitar? ¿Sí? ¿Qué cosa es hecho? Vamos a de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, ¿sí? En el capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses, dice nada más, y la bonita, como decimos, ¿no? Una ocasión yo me fui a Simar en bicicleta y preguntaba, ¿dónde estás? Porque estamos cansados. Ya, bonita, nomás del cerro. Y se lo así como, aprovecho de la ayuda. Y nada, ¿sí? En primera de Tesalonicenses, el capítulo número 2, ¿sí? Capítulo número 2, miren lo que dice en el versículo 14. Capítulo 2 de primera de Tesalonicenses, miren lo que dice, ¿sí? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, o sea, emularon. ¿Qué cosa es lo que de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es, insisto, seguir el ejemplo de Abraham. Además quiero que usted preste atención a cómo se usa la palabra imitar. Porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Para nosotros imitar es, si alguien hace como yo, no, ese sería imitar. Sonidos, imitamos sonidos, por ejemplo, si alguien hace el sonido del pavo, entonces también yo imito y hago el sonido del pavo. Eso es imitar. Simplemente eso. Es algo muy superficial. Pero esto no es algo muy superficial. Esto es algo muy profundo. Tiene que ver con lo que uno es. No simplemente con la forma como aparentamos. Tiene que ver con cómo uno es. Y regresando a Efesios, y simplemente aquí en Tesalonicenses quería que usted vea cómo se usa la palabra imitar. Regresando a Efesios, se nos está diciendo qué cosa. Capítulo 5, del versículo número 1. Imitar a Dios. O sea que nosotros tengamos como mandato el llegar a ser continuamente imitadores de Dios. Eso es lo que se nos dice. Ojalá, hermano, que comprendamos eso es lo que más necesitamos. ¿Se acuerdan cómo se le llamaba al pueblo de Israel? Porque ustedes deben ser como yo. Ciertamente en el Nuevo Testamento nunca se dice respecto a las iglesias de los cristianos que ellos son religiosos. Nunca se dice eso. ¿Por qué razón? Bueno, no lo sé, pero seguro que yo sabía que los mormones iban a decir esas cosas, ¿no? Los mormones dicen, no, usted va a ser un Dios que va a ganar un planeta. No, eso es la Biblia, ¿eh? Pero si Dios no dijo eso a Israel, fue porque quería que ellos supieran, hermanos, ustedes tienen mi naturaleza. Ustedes deben ser más como yo. Y si bien es cierto, no se dice eso en el Nuevo Testamento, es el mismo principio. Tenemos la naturaleza de Dios, somos hijos de Dios. Debemos ser como nuestro Padre. ¿Por qué cree usted que Jesús en esa conclusión que vimos en Juan le dijo a los versículos, no, le dijo a los judíos?
Porque los judíos no veían las cosas como Dios. Jesús le dijo, vosotros sois, le dijo, no, los judíos le dijo, sois dioses, y los que no son. Hermano, nosotros muchas veces somos hijos de Dios y no estamos jugando con Dios. Porque estamos viviendo más y más de lo que es nuestra vida. Y no solo ello. Mira lo que dice que hermoso, ¿cierto? En el versículo 1. Como hijos amados. Una de las cosas que creo yo, Satanás ha logrado a través de nuestra sociedad es quitarle la importancia de palabras, la importancia del significado de palabras. Por ejemplo, la palabra amor. ¿Se da usted cuenta cómo lo usamos? Lo usamos hasta para decirle a alguien que no conocemos. Sí, mi amor, ¿no? Paso por el mercado, amor, venga acá, sí. O sea, hay muchas cosas que han dejado de ser importantes en cuanto a su significado respecto a palabras. Hay muchísimas cosas. La palabra amados es una idea. Muchas veces podemos hasta escuchar mis hermanos amados, como los mostramos aquí y allá. Sabemos qué exactamente significa. ¿Sabes qué significa? Déjame decir eso. Y vamos a ver también un ejemplo. ¿Sí? Primero, la palabra amado, entiendo usted, expresa el más alto rango de relación entre personas. Insisto, es el más alto rango de relación entre personas. Eso deberíamos ser nosotros, iglesia. Seguro. Lo que te afecta a ti me debe afectar a mí. ¿Sabe usted que no nos interesa? Y encima nos llamamos amados. Por eso es que muchas veces hasta digo, ¿verdad? Muchas veces nosotros no venimos a la iglesia y pensamos que ya estamos exentos de toda responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Hermanos, me perdí esto, disculpen ustedes. ¿Todo bien? Digamos que muchas personas dicen, hay que revolucionar esta sociedad. Vamos, no, hay que revolucionar nuestra iglesia. Y revolucionar en el sentido de seamos como Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Mira cómo lo ve Dios. Mira usted, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en el versículo 1? Dice, como hijos amados. Esto es como nos ve Dios. ¡Qué íntimo! ¡Qué poderoso! Usted y yo, hermanos, nunca estamos abandonados. Y si nos sentimos abandonados, no es porque Dios nos abandonó, sino que nosotros hemos dejado de creer a la manera que debemos creer en Él. Mire cómo nos ve, ¿sí? O sea, para Dios, nuestra relación con Él es de las de más alto rango para Él. Con su iglesia. ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Y les dije, vamos a ver un ejemplo de lo que esto en realidad significa, esto es, de lo que es el amor, ¿sí? O ser amado, ¿sí? Expresa un amor muy profundo, ¿sí?
sensibles, somos recipientes del amor de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, creo que nos fuimos a Primera de Tesalonicenses hace un rato. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Esta vez vamos a ver el versículo 8. Hace un rato vimos el versículo 14, para ver la palabra imitador. En este momento vamos a ver de lo que significa esta palabra amado. Lo profundo, lo fuerte que esta palabra amado es. Es más, me temo que muchas veces ni siquiera esto nosotros tenemos en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Y no es porque simplemente no queremos, no. Es porque lamentablemente no estamos nosotros siendo imitadores como Dios para que Dios cambie nuestro ser. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Decía el versículo número 8. Primera de Tesalonicenses 2, 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros y los sentimientos que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡Qué afecto! ¡Qué afecto! No solo ello, miren lo que dice. Vuelvo a repetir. Tan grande es nuestro afecto por ellos, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Mira lo que dice al final, ¿sí? Porque habéis llegado a hacernos muy, ¿qué es lo que dice ahí? Amados. Eso es lo que esta palabra. También la palabra que hemos veces. ¿Se das cuenta de la profundidad de lo que significa ser amado? Y lo dice Dios a nivel de iglesia. Y a nivel de iglesia, ese es el más alto rango de relación que puede existir. Pero insisto, nosotros hemos cambiado ello y hemos dicho, no, la familia es el más alto rango de relación que existe. Y Dios no está utilizándonos. Quizás por eso es que nosotros, familias, estamos como estamos. Porque nos dejamos de lado Dios y el entendimiento de que si Dios puede cambiar, puede guiarme, puede enseñarme en esa escuela que nosotros llamamos iglesia, para yo también ser de bendición en mi familia. Pero nosotros pensamos, no, la familia es importante, así tenga que dejar la iglesia. Así tenga que dejar a un lado, ¿eh? Sí, pero estamos dejando de ir a esa familia. No, pero yo también puedo aprender eso. No puedes. Porque si tuvieses Dios lo hubiese dicho. ¿Acaso no es cierto que Dios capacitó a su iglesia con el Espíritu Santo para que nos conduzca a toda la verdad? Es la iglesia del Señor. Qué hermosa es la iglesia del Señor. Y eso es lo que esta carta hace. Esta carta nos hace entender, oye, es cierto, qué valiosa la iglesia de Jesús es para Él. Ojalá nosotros pudiésemos verla así de valiosa. Pero nos está costando. ¿Por qué razón? No son sus problemas, no son sus necesidades. Es que estamos dejando de escuchar a Dios. Y dejando de escuchar a Dios, estamos dejando de imitar a Dios. Y después tratamos de Él y nos usamos de ese. Veamos el imitador. Imitador de Dios. Amados.
ciertamente también ojalá nosotros seamos amados unos, que nos interesemos desde todo ángulo, que entendamos cuán importante en verdad este cuerpo es, porque es el cuerpo de Cristo. No, yo no estoy tratando de que simplemente tengamos más gente, pero lo que estoy tratando es simplemente de que creamos en Dios y en verdad creamos conforme Dios desea hacer. Porque sé que en Él radica lo que Dios quiere para nosotros. No nos afanemos, si Dios lo dice, Jesús lo dijo, ellos se afanen ustedes por. Nos afanamos por qué razón. Que las necesidades, que la familia, que esto. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo os ayudo con eso. Pero nosotros pensamos que estamos en lo correcto cuando hacemos lo que hacemos. Ponemos primero yo, después lo nuestro, recién después Dios. Eso seguimos haciendo. Junto a Él, en Jesús, vas a ver cómo es que Dios comienza a Cristo. Vas a ver cómo es que Jesús comienza a cambiar Cristo. La gloria de Dios la de su nombre. Y ni siquiera para simplemente nosotros disfrutarlo, sino, dice, para testimonio delante de todos. Nosotros estamos pensando en nosotros. Nos ponemos a ver. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu incomparable amor. Gracias, Señor, porque en ese amor no solo nos amaste, sino también, Señor, nos hiciste a nosotros parte de tu reino. Qué bendecidos. En realidad, cuando la Biblia dice lo completo que estamos o que somos, no, la Biblia no se equivoca. Ruego, Señor, que te estamos mirando a ti, mucho menos manteniendo la verdad. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a tener deseo de escuchar de ti, de obedecerte a ti y pedirte que nos ayudes en ello con el propósito de que podamos ser imitadores tuyos como hijos amados. Qué bendecidos. Ni siquiera nosotros somos los que hemos dicho sí. Dios y yo tenemos una sólida relación. No, eres tú. Somos hijos amados. Grande. Qué bendecidos. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Vamos a entonar el canción número 293. Que unida en este Consagrada a ti, Señor.
Grandes Dios, definitivamente a nosotros nos está costando. Seguimos nosotros viviendo a nuestra manera, a la manera de los que nos rodean. Cuando lo que necesitamos hacer es aprender a vivir a la manera de Dios. Sí, eso no lo va a hacer la persona popular. ¿Verdad? Pero lo que usted posiblemente menos necesite es popularidad. Lo que usted y yo más necesitamos es espiritualidad. Queremos ser aceptados por todos. Queremos caer bien a todos. Y ojalá que usted pueda lograr ello. Pero entienda, en hacer ello posiblemente usted distraiga su mirada y la distraiga de Dios. Porque no podemos ver a los lugares santos. Necesitamos nosotros de Dios. Y ojalá que usted más bien diga a Jesús, tú, seguidor. Y vamos. Quizás haya alguien en esta mañana entiende que necesita vivir su vida. Pero que no es así. Quizás usted entiende ciertamente. Necesito invitar a Dios. Pero entonces, yo y usted quiere decir a Dios perdón. Alguien que quizás quiere decir a Dios perdón. Necesitamos todos, hermanos, entregar nuestras vidas a Él, y decir a Dios perdón. Necesitamos invitar. La vida de Dios. Lo dirigimos al Señor en oración, en reverencia. San Eduardo, por favor, dirígete. Amado Señor, primeramente te doy la gracia por identificar y líbranos a lo mejor de tu ser. Para entender cómo nos vivimos. Vamos a ver que lo que por Dios, por todo lo que haga por Dios. Vivimos para nosotros por todo ello. Gracias por tu servicio, Señor. Muy agradecidos, pero no confían en nuestro hogar. Porque hay una gracias para recibir cada vez que te bendiga, Señor. Los que nos vemos amados por Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos sesión de iglesia, por favor. Si nos tenemos cumpleaños.